Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Y los 46 signos 1. Lindy se mantuvo firme en línea con el resto de sus compañeros de clase en la división de exploración mientras esperaban que sus respectivos tutores regresaran de conferenciar con los otros oficiales para este ejercicio de la secta. En la meseta debajo de donde estaban, los discípulos de las otras divisiones se molieron y formaron. Este ejercicio fue una operación gigantesca, una patrulla a gran escala que pasaba por fuertes al borde del control de la secta. Ella pudo mirar por encima de los otros discípulos, incluso permaneciendo erguida y mirando hacia adelante. Todo lo que hacía falta para ver a su alrededor era tararear en voz baja y permitir que Sixian llevara la melodía al viento. Había muchas caras conocidas allí abajo. Kai Renxian estaba allí, de pie, perfectamente atento, inmaculado en todos los sentidos como siempre. Si bien Lindy pudo ver las miradas furtivas disparadas hacia Kai Renxian, no se sorprendió. Evidentemente, la duquesa no eximiría a su hija de los ejercicios militares. Menos bienvenida, vio a Hiram a un lado, con espirales doradas enrolladas alrededor de su cuello como una bufanda. Su espíritu era más pequeño de lo que ella esperaba, apenas un segundo reino. Le sorprendió que el chico taciturno se molestara con algo mucho más débil que él, raro o no. Le hizo preguntarse por la veracidad del rumor que Siulan había transmitido. Seno se encorvó somnolienta en la fila a la derecha de Hiram, y los ojos del niño mayor se movieron en su dirección mientras su conciencia pasaba sobre él. Allí estaba Siulan, de pie orgullosa con otro vestido nuevo, una pieza amarilla que le dejaba los hombros escandalosamente desnudos, con los brazos cruzados bajo el pecho entre los arqueros y otros combatientes a distancia. Y aunque estaba demasiado lejos para sentirla, Lindy sabía que Li Sujin también estaba entre los auxiliares y médicos. Jan Rensu también lo era. Ella había sentido el viscoso del niño pasar junto a ella más temprano en la mañana. Más divertida fue la presencia de Kang Xiao, al frente en la vanguardia en formación. Su expresión amarga le decía todo lo que necesitaba saber sobre lo que él pensaba de estar aquí. Incluso mientras ella observaba, un tic nervioso subió por su columna mientras alguien caminaba detrás de él. El último año había dañado los nervios del niño. Antes de que Lindy pudiera reflexionar más sobre los otros discípulos, sintió que se acercaba la presión del poderoso y familiar. Su oficial al mando y sus mentores aterrizaron frente a ellos, descendiendo de las tiendas de mando de arriba. Wansi fue la primera, levantándose suavemente desde su agachada de aterrizaje para mirar a través de la línea ensamblada, buscando imperfecciones en su atención. Tenía un aspecto muy parecido al que tenía el primer día de entrenamiento, con un rostro tan pétreo como el de su pariente mayor y más famoso, su tío, el anciano de la secta Wanzhou. Liao Su y los otros mentores aterrizaron un momento después sin apenas un golpe o un crujido de tela. Nuestras órdenes han sido finalizadas, comenzó la chica atlética, doblando los brazos detrás de la espalda en una pose familiar de sermoneador. Todos ustedes han sido juzgados al menos adecuadamente en ejercicios y entrenamientos, algunos más que otros. Lindy contuvo el impulso de retorcerse mientras la mirada de la joven caía sobre ella. Había estado muy cerca de llegar a su punto de evacuación con su unidad simulada en el último simulacro. Ella había dejado atrás el paso lleno de niebla, fantasmas y Zengi, acobardando a sus perseguidores, o eso había pensado. Sería difícil olvidar la visión de Wansi recortada contra el sol de la tarde. La masa de Zengi se levantó sobre su cabeza en el instante antes de que su hermano no tan pequeño fuera arrojado hacia ella como un meteorito gritando y colapsará el pasaje que iban a usar para escapar. Zen se enfurruñó en su cabeza. Yi gruñón. Sixian se rió entre dientes. Solo más tarde se enteró de que el ejercicio tenía como objetivo poner a prueba sus reacciones en una situación aparentemente inútil. Ella se enorgullecía de haber sido la única que había logrado que su instructor escalara. Aún así, no podía decir si la peculiaridad casi invisible hacia arriba de los labios de Wansi en el momento en que sus ojos se encontraron era solo imaginación o no. Esta operación es más que simplemente observar a los cazadores bárbaros que se adentran en nuestro territorio, continuó Wansi como si el segundo intercambio no hubiera ocurrido.
Patrullas como esta son un requisito habitual en las afueras de las tierras civilizadas. Es deber del cultivador rastrear, monitorear, si es necesario, tratar con los espíritus de la tierra en el territorio que controla. Como división de exploración, además de verificar si hay señales de bárbaros, será su deber actualizar los mapas del territorio espiritual, así como el terreno alterado dentro de su área asignada y pasar esa información al grupo principal para que pueda ser tratada según sea necesario. En la pausa de silencio que siguió a sus palabras, Liao Su habló. Por supuesto, también es deber de nuestra división solucionar los problemas antes de que llegue la fuerza principal cuando podamos. Si un problema es uno con el que puedes lidiar o uno que requiere la fuerza principal es una cuestión de juicio personal. Sin embargo, la libertad que se le da a nuestra división conlleva peligros. Wang se asintió bruscamente. Se espera que haya completado sus estudios e informes en los momentos asignados en el cronograma de patrulla. Perder el tiempo buscando la gloria con desafíos que están más allá de ti será una marca negra en tu historial. Esta no es una búsqueda de prueba en la que buscas tesoros. Estás aquí para mejorar la tierra y la secta, no para buscar poder personal. Tus mentores estarán observando, pero no interferirán en tus decisiones. Ahora vete y familiarízate con tus tareas. Lindy juntó los puños e inclinó la cabeza al ritmo de los demás. Entonces llegó el momento de separarse. Cuando se unió a Liao Su y comenzó a moverse hacia las tiendas donde recogería a sus subordinados para la tarea, miró a su mentor. ¿Cuánta ayuda puedes realmente brindar?, ella preguntó. Puedo responder preguntas sobre los procedimientos operativos normales y compartir información sobre el estado anterior del área asignada, dijo, sonriendo claramente detrás de su máscara dentada. Lamentablemente, es posible que no use mis habilidades superiores para ayudar en sus esfuerzos de encuesta ni comparta mi sabiduría sobre el mejor camino a seguir. Es bueno saberlo, respondió Lindy, exhalando mientras hojeaba los mapas y documentos que él le había entregado, escaneando palabras y líneas de tinta y memorizándolas para no tener que consultarlas más tarde. Lunas arriba, simplemente me di cuenta de que ella iba a ser responsable de otras personas aquí. Interferiré si parece probable una muerte, dijo Liao Su con mucha menos grandilocuencia habitual. Sin embargo, esto se reflejará muy mal en su evaluación a menos que la circunstancia sea realmente inusual. ¿Qué es lo que hoy en día se considera inusual? Lindy se rió, sintiéndose un poco mejor de todos modos por su seguridad. Golpeó pensativamente un dedo contra los dientes de su máscara. Un ataque repentino de un partido de guerra tribal, una bestia desenfrenada de cuarto grado, hambrienta de la rara carne de un Xuan-Wu. Quizás un rey ogro descendiendo de las altas cumbres para intentar encantar a una novia hada con su musculatura superlativa. Eso no es gracioso, dijo Lindy con suavidad, mirándola fijamente a su mentor. Su hermano pequeño se quejó. Angie bromeó. Lindy estaba bastante segura de que no hablaba en serio. Ah, pero preguntaste, hermana menor, dijo Liao Su con aire. Pero descansa bien. Tu hermano mayor evitará tales amenazas con su encanto y habilidad incomparables. Así que mantén tu mente en amenazas más fundamentadas. Lindy resopló, volviendo la mirada al mapa por un momento, mirando el área marcada en rojo. Luego envió toda la pila a su rin mientras pasaban por el anillo exterior de tiendas de campaña. Necesitaba recoger a sus subordinados. Había 3 personas asignadas a ella y Lindy se sentía más incómoda que en mucho tiempo. Había leído rápidamente sus expedientes durante el camino, pero no la habían preparado del todo para la realidad de la situación. Señora, sus voces resonaron simultáneamente, 3 espaldas enderezándose y 3 miradas hacia adelante mientras ella se acercaba. El primero de ellos, Molián, era el más joven, tenía 25 años y estaba en el segundo reino medio en ambas formas de cultivo. Era casi tan alto como ella, con cabello y ojos oscuros, además de una barba y un bigote pequeños y bien cuidados. Según el dossier, era un cultivador de artes acuáticas y terrestres, especializado en ocultamiento personal y artes sensoriales de corto alcance. Chun Yan, la segunda, también estaba en el segundo reino medio, pero tenía casi 50 años, a pesar de que parecía más joven que la madre de Lindy. Con el pelo corto recogido hacia atrás y rasgos severos, Lindy podría haber pensado que la mujer era un hombre bastante femenino si sus sentidos fueran menos agudos.
Se especializó en artes del viento e incursionó en las celestiales. Sus habilidades residían en su movilidad y sus artes ofensivas. Chane era el mayor, así como el más fuerte, tenía casi 70 años y estaba en la cima del segundo reino. A pesar de su edad, Lindy pensó que podría haber probabilidades decentes de que pudiera dar el siguiente paso en algún momento según la sensación de su aura. A diferencia del joven Molián, él estaba bien afeitado y tenía una tez oscura similar a la de ella. El cabello gris marcaba sus sienes y moteaba el cabello recogido en el moño de un soldado, y su rostro desgastado mostraba su edad más de lo que uno esperaría de un cultivador en su primer siglo. Sus especialidades eran las artes de la tierra y la madera con una inclinación hacia las artes defensivas y sociales. Todos vestían los mismos uniformes de la secta Argent Kick, una armadura de cuero hervido sobre una tela acolchada con capas grises brillantes sobre sus hombros que parecían desenfocarse y mezclarse con el fondo de los bordes. Las capas, junto con sus botas, realzadas para mayor robustez, comodidad y silencio, conformaban la asignación de talismanes no armamentísticos para los soldados normales de la división exploradora de la secta. Además de su especialización personal, todos tenían una sólida base en artes y habilidades útiles para la exploración y la supervivencia en la naturaleza. Lindy trató de mantener sus pensamientos sobre asuntos tan materialmente importantes, en lugar de lo extraño que se sentía al comandar a 3 personas, la más joven de las cuales era una década mayor que ella y la mayor de las cuales fácilmente podría ser su abuelo. Probablemente lo mismo había sucedido con las tropas de Kai, pero esas habían sido las tropas de Kai Renxiang, no las de ella. Sin embargo, ella supuso que estas personas eran, en última instancia, de la secta. Sería mejor si siguiera viendo esto como un ejercicio de entrenamiento. Tranquila, dijo con solo una ligera vacilación. Podía sentir a Liao Su sonriendo a su espalda y escuchar a Zixiang riéndose en su cabeza. Ella los ignoró lo mejor que pudo. Era hora de decidir cómo dividir la carga de trabajo del primer día. Tenían mucho terreno que cubrir, pero al mismo tiempo, se observó que el área que le habían asignado era bastante peligrosa ya que las regiones fronterizas iban con una fuerte presencia espiritual. Con ese fin, Lindy decidió viajar en grupo para la exploración inicial. Esto los ralentizaría, pero también le permitiría tener una mejor idea de su equipo y una idea más completa de la región antes de ocuparse de cuestiones individuales. Lindy aceleró a lo largo de una cornisa estrecha no más ancha que su brazo. Luces plateadas brillantes guiñaban el ojo y brillaban desde dentro de los pliegues de su vestido, asomándose como ojos en todas direcciones, y el tranquilo zumbido del Spring Breeze canto le dio breves destellos de imágenes tanto de los pájaros en lo alto como de las bestias en el valle de abajo. Cada vez que una nube pasaba sobre el sol, Lindy saltaba hacia adelante, parpadeando 1 o 2 metros hacia adelante sin dar un paso ni perder el ritmo. Cruzar distancias sin moverse nunca había sido tan fácil ni instintivo. Había estado utilizando la técnica Sebo Crescent Step desde casi el comienzo de su camino de cultivo, y los movimientos y flujos de le llegaban tan naturalmente como la respiración. Había llegado muy lejos desde aquellos primeros pasos de práctica, y Lindy nunca se permitiría detenerse aquí. Había visto las alturas a las que aún tenía que ascender y no podía estar satisfecha consigo misma como lo estaba ahora. Ella sabía que no había paz en el vacío, ni contenido en la quietud. Con su dominio del octavo y último paso del arte Sebo Crescent Step, había internalizado la lección que éste le había enseñado, que había sido reforzada por las fases lunares durante su viaje espiritual a Tongou. El estancamiento era muerte. Ella sabía que para seguir su camino tenía que actuar, cambiar, moverse, pensar y crecer hasta el fin. Así que, aunque se sentía más liviana que nunca, Lindy todavía se sentía preocupada. En los últimos meses, Liao Su le había enseñado mucho sobre cómo explorar y rastrear, así como procedimientos y etiqueta, pero en realidad aún no había aprendido demasiado sobre el mando. Dejó que sus percepciones se desviaran hacia sus subordinados que corrían por un camino más amplio más abajo. Ella había decidido que debían permanecer juntos hasta tener una mejor idea de lo que enfrentaban, pero ahora no tenía idea de cómo interactuar con ellos adecuadamente. Señaló Zixiang. A Lindy le preocupaba que dejar verlo fuera de profundidad que estaba socavaría su supuesta autoridad. Si bien eso no le molestaba mucho, ¿no se suponía que ese tipo de cosas eran importantes para los soldados? Hizo una mueca, sintiendo como si Zixiang le estuviera mirando fijamente. Angie dibujó, sonando aburrido.
su hermano pequeño se quejó. Lindy frunció el ceño mientras volvían a discutir. Ella estaba poniendo excusas. ¿Por qué entonces? Incluso cuando saltó por un hueco en el camino, la respuesta llegó a ella. Ella no tenía idea de cómo interactuar con ellos. ¿Valió la pena dedicarles más tiempo? Mientras permanecieran juntos, ella podría encargarse de cualquier parte difícil ella misma y dejar que ellos se encargaran de los problemas fáciles. En su propia mente, Lindy no podía ignorar la conclusión que surgió. En realidad ella no pensaba en ellos como subordinados. Ella pensaba en ellos como si fueran cargos que había que pagar o como obstáculos que había que sortear. Lindy cerró los ojos y suspiró, ignorando la risa cómplice de Sixian. Un momento después, parpadeó y sus pies tocaron el suelo junto al soldado mayor, Chaney. Hay que reconocer que no se estremeció tanto como ella se materializó a su lado, siguiendo el ritmo de su carrera sin esfuerzo. ¿Hay algún problema cerca, señora?, preguntó con claridad. No, respondió Lindy, manteniendo un tono estoico. Nos estamos acercando al destino. Quería saber si ya estabas familiarizado con el área y si tenías alguna recomendación sobre cómo deberíamos proceder. Sixian murmuró. Sus ojos se movieron en su dirección mientras sus botas continuaban golpeando el suelo, y aunque su expresión se mantuvo uniforme, ella sintió una fluctuación en su espíritu que parecía ser una cautelosa sorpresa. Hace tiempo que no hago esta carrera yo mismo, señora. Creo que Molián y Chun-Yan son más familiares. Ella miró hacia atrás y un momento después estaba al lado del hombre más joven, quien se puso rígido por la sorpresa pero no tropezó. ¿Escuchaste la conversación?, ella preguntó, sabiendo perfectamente que lo había hecho. Todos corrían en una formación suelta a solo unos metros de distancia. Lo hice, respondió Molián con rigidez. Tuve algo que ver en la redacción de los informes que le proporcionaron, señora. Ella le miró de reojo. Allí había el más mínimo indicio de algo acusatorio, bien escondido detrás de la disciplina. No les pido que repitan el informe. Lo he leído. Quería saber si tenías alguna recomendación sobre cómo proceder basada en tu experiencia con ejecuciones anteriores. Sintió una leve onda de aire desde su izquierda y miró hacia Chun-Yan, sabiendo que la mujer se había abstenido de reír. Puede que sea más poderoso, pero no debería desperdiciar tu experiencia. Me gustaría escuchar cualquier cosa que ustedes tres tengan que decir antes de comenzar. Al verlos desde todos los ángulos, era imposible pasar por alto los débiles cambios en el lenguaje corporal y la expresión que pasaban entre los tres exploradores. Parecía que había logrado evitar avergonzarse. El hombre que estaba a su lado inclinó ligeramente la cabeza, a pesar de no frenar su carrera en lo más mínimo mientras ella parpadeaba y flotaba a su lado. El peligro más constante es el espíritu del río que habita la vía fluvial principal. Es una criatura volátil que a menudo es difícil de predecir. Sin embargo, si se calma primero, su calma pasa también a los espíritus menores del agua y hace que la exploración sea más sencilla. El pez gordo es de mal carácter y orgulloso. Pero matarlo solo empeorará las cosas. Se habrá reformado la próxima temporada y la lucha siempre inunda los valles, lo que dificulta las cosas para los que vienen detrás. También lo pone de peor humor para la próxima carrera, añadió la mujer, Chun-Yun. El último en pasar definitivamente lo mató, ¿no? Lindy suspiró a sabiendas. Sixian se rió entre dientes. Los dos soldados compartieron una mirada. Sí, señora, respondió Molián, sonando levemente disgustado. Me pidieron que dejara el asunto fuera del informe así que... Bueno, no te detengas ahí, dijo Lindy. ¿Alguna otra sorpresa? Pasó el resto del viaje a su área asignada escuchando detalles y anécdotas sobre carreras pasadas, tanto aquí como en otros lugares. Los soldados tardaron algún tiempo en empezar a hablar con más libertad. La conversación se calmó cuando llegaron a su destino. La región que Lindy había sido asignada para estudiar era una red de valles fluviales que se encontraban entre altos acantilados, ríos que fluían desde las cabeceras glaciares más profundas del muro. Era mucho más verde que la mayoría de los paisajes que se encontraban tan al sur, ricos tanto en vegetación como en bestias. Pronto llegaron a un acantilado con vista al tramo principal del río que atravesaba su región asignada.
Los exploradores se posaron en lo alto del acantilado, agachados con su irreprimido y sus capas brillantes envueltas a su alrededor. Lindy podría haber confundido a sus subordinados con piedras grandes, si sus sentidos hubieran sido menos agudos. Ella misma se encontraba a la sombra de un árbol viejo y nudoso, aferrada al borde del acantilado, con su aura apagada y su contorno vacilante en las sombras. ¿Seguirá adelante con el plan que describió entonces, señora? Channel preguntó en voz baja. Ella tenía la sensación de que él no estaba seguro de que su plan fuera sensato. Lindy consideró, mirando el río y teniendo una idea de su. ¿El discípulo que lo mató estaban por encima del escenario fundacional? No lo era, respondió el anciano. ¿Y no era descendiente de una gran casa? Lindy preguntó uniformemente. No, señora, dijo Chan bajando la mirada. Entonces tengo confianza, respondió Lindy. Manténganse en posición y manténganse ocultos. No quiero que el espíritu piense que está siendo emboscado. No saludaron ni gritaron un acuerdo por razones obvias. Con suerte, cuando esto terminara, la duda que ella sentía en sus posturas y palabras se frenaría, si no se silenciaría. Contacto, 2. Hilos 47 signos 2. Sixiang se animó. Lindy apreció el sentimiento mientras saltaba ligeramente desde el acantilado, flotando como una hoja en la brisa. Cuando sus pies tocaron la hierba húmeda de la orilla del río, dejó de contener su y su flauta se materializó en su mano. En el momento en que lo hizo, las ondas perezosas del río que fluía lentamente se agitaron y se agitaron. Ella vislumbró una silueta de pezón formándose debajo de la superficie antes de que un chorro de agua presurizada extremadamente densa saliera disparado y le atravesara el pecho, haciendo un corte en la roca detrás de ella. Lindy levantó su flauta hasta los labios mientras su forma volvía a la solidez, imperturbable ante el ataque. La forma en el agua salió a la superficie y escuchó al espíritu hablar con una voz gorjeante y burbujeante que temblaba de ira indignada. Vagabundos descarados, ¿te atreves a volver a desafiar este río otra vez? No creas que este resplandeciente volverá a caer en tus trucos deshonestos. El espíritu era muy grande. Con 6 metros de largo, era el pez más grande que jamás había visto. Sus escamas brillaban como zafiros bajo la luz del sol de la mañana. Tenía una cabeza ancha y plana con bigotes gruesos y carnosos que temblaban como las papadas de un hombre corpulento mientras hablaba. Oh amo del valle, Lindy habló formalmente, incluso mientras eludía otro chorro de agua cortante. Por favor, mantén la calma. Este humilde suplicante solo desea ofrecer disculpas por las indignidades que se le han impuesto. El espíritu del río retumbó con su voz temblorosa. ¿De verdad crees que este poderoso es tan fácil de engañar, tonto, embaucador, charlatán? Sixian dijo tristemente mientras Lindy saltaba y corría a lo largo de la cima ascendente de la ola que emergía del río, dando vueltas para desviar su atención del escondite de sus subordinados. Angie resopló. Lindy continuó hablando, manteniendo su tono formal y respetuoso incluso mientras bailaba sobre aguas agitadas que chupaban las suelas de sus zapatos. Mil disculpas, oh resplandeciente maestro, comenzó, cuidando de mantener la sonrisa fuera de su voz. Por favor, permita que este humilde haga una ofrenda. Hace mucho tiempo que contemplo tus aguas fluidas y tus ricas profundidades, y he compuesto una canción en tu honor. Ella estaba mintiendo. Había estado componiendo una canción sobre un río diferente, pero no fue tan difícil cambiar algunos detalles de la pieza en el momento. Te ruego que me permitas hacer una ofrenda y comenzar a enmendarla. Mientras hablaba, continuó evitando los esfuerzos del espíritu y aterrizó de nuevo en la otra orilla mientras pronunciaba sus últimas palabras. La enorme carpa la miraba con tristeza, con los bigotes temblando y las branquias revoloteando de esfuerzo. Le recordó a un comerciante gordo y de cara roja que renunciaba a atrapar a un ladrón veloz. Este magnánimo te dará una oportunidad, salvaje. Pero si esto es traición. Por supuesto que no, dijo con una sonrisa. Muchas gracias por tu comprensión. A esta pieza la llamo Valle Brillante. Lindy se llevó la flauta a los labios y comenzó a tocar, y pronto el valle se llenó de música. El mundo parecía crecer aún más a medida que sus notas pintaban una melodía que hablaba de un río rico y vibrante, que transportaba vida a través de la tierra.
Lindy pensó que no era una de sus mejores piezas dadas las apresuradas modificaciones, pero de todos modos el espíritu quedó rápidamente fascinado. Parecía que los informes de sus subordinados, sobre el orgullo de la criatura no eran inexactos. Más tarde, cuando las aguas retrocedieron y el espíritu se dispersó nuevamente a su estado de reposo, Lindy se unió a sus subordinados en la orilla. Creo que salió bien, comentó Lindy a la ligera. Así fue, efectivamente. No sabía que usted fuera una músico tan prodigiosa, señora, respondió Chan, inclinando la cabeza respetuosamente. Los espíritus de la tierra a menudo desean devoción y respeto. La pureza de tu expresión te será muy útil en tales tratos. Emolien asintió, tirando nerviosamente de su barba mientras miraba las aguas. Aún así, sin más ofertas materiales, es una solución provisional. Deberíamos continuar. Sí, Lindy estuvo de acuerdo, con los pies levantándose del suelo. Chun-Yan, toma nota mientras nos abanicamos. Sí, señora, respondió inmediatamente la mujer mayor. Lindy se sintió complacida al ver que quedaban pocas dudas en su voz. A partir de ahí, siguiendo el consejo de Liao Su, se desplegaron, no separándose mucho pero lo suficiente como para cubrir el terreno de manera más eficiente. Lindy asumió un papel de vigilancia, volando sobre sus cabezas mientras los tres peinaban los caminos y senderos de la región. Muchos habían sido arrasados por las inundaciones, pero los daños no fueron tan graves. Cuando el sol comenzó a descender de su cenit, volvieron a reunirse en lo alto de un alto acantilado con vista al río para recopilar lo que habían encontrado en el transcurso de la mañana y las primeras horas de la tarde. Parece que tendremos que actualizar bastante los mapas, reflexionó Lindy, sentado en la rama de un árbol. ¿Es normal aquí afuera? No es natural que los espíritus de las rocas se muevan tanto en un solo año, dijo Chenge desde su posición junto a su pequeño fuego. Uno quizás 2 pases de cambio es bastante normal, pero ya hemos descubierto 4 que se han cerrado. Los espíritus de la tierra están agitados. Había habido cierta majestuosidad al ver acantilados y colinas enteras gemir y arrastrarse, moviéndose visiblemente ante sus ojos. Sin embargo, Chen tenía razón. Fue un fenómeno inusual y preocupante, no tan fácil de resolver como un solo espíritu fluvial ruidoso y vengativo. Se abren nuevos caminos cuando se cierran los antiguos. Es molesto pero no es un problema real, dijo Chun-Yan. La desolación en el valle sureste es más preocupante. La última vez que vi un marchitamiento así, mi pueblo perdió toda su cosecha a causa de las lombrices negras. Algo les ha permitido crecer más allá de su número y tamaño normales. El valle del que hablaba Chun-Yan era un lugar marchito, con árboles sin hojas e incluso la hierba y las malas hierbas marchitas y encogidas. Había visto gusanos demasiado familiares asomando sus cabezas sin ojos fuera de la tierra, con el olor actínico de un rayo saliendo de sus fauces. Solo había vislumbrado la verdadera bestia espiritual de Yan Renzo una vez, pero los gusanos que había visto en el valle la empequeñecían en tamaño. Los túneles que sentí eran preocupantemente grandes, dijo Molián, tirando nerviosamente de su barba. Pero estoy más preocupado por el viejo reloj. La ruina ha estado en silencio desde que tengo memoria, pero todos vieron los huesos danzantes y oyeron los gritos en el aire. Los muertos no deben caminar, Chen dijo oscuramente. Avergonza a los que aún viven. La vieja guardia era una fortificación que había pertenecido al clan que había sido dueño de esta tierra antes de Ogodei. Había sido escenario de una de las primeras batallas de la guerra. Las personas allí habían sido masacradas y, más tarde, un segundo grupo enviado para recuperar el lugar también había sido emboscado y asesinado por bárbaros. Según el informe, el lugar había sido previamente completamente exorcizado y ahora estaba inactivo, aunque todavía inhabitable debido a la malicia que infectaba el aire. Lindy tarareó para sí misma. Sin duda encontrarían más problemas en los próximos días a medida que llenaran los agujeros dejados por su exploración general actual. Sin embargo, ninguno de ellos necesitaba descansar todavía, por lo que a Lindy se le ocurrió que antes de verse obligados a comenzar a separarse para abordar problemas más pequeños, tal vez podrían resolver uno de estos problemas más grandes. Ociosamente, miró hacia el sol poniente y se preguntó dónde estaba Liao Su. Ella supuso que no importaba. El asunto de las montañas en movimiento es el más importante que debemos investigar, anunció Lindy con la mayor autoridad posible.
Siempre que señalemos las otras dos como áreas problemáticas, el grupo principal debería estar mejor preparado para manejarlas. Miró entre sus subordinados mientras coreaban sí, señora, pero no notó ningún descontento. Eso estuvo bien, pensó. Tengo más experiencia con bestias espirituales y espíritus de la luna que con espíritus de la tierra, continuó. ¿Tienes algún consejo sobre cómo abordar la tarea? Hubo una breve pausa, pero luego Chane habló. El problema con los espíritus de la tierra es lograr que se fijen en ti. Esto se aplica doblemente a los espíritus salvajes de las montañas y los valles. Tiene razón, estuvo de acuerdo Molián. A una montaña, todos somos cosas parpadeantes y efímeras. Les resulta difícil escuchar nuestras palabras como algo más que el zumbido de las moscas. Su tercer miembro dio un gruñido de acuerdo. Generalmente golpeo cosas, pero eso suena bastante bien. Lindy tarareó en sus pensamientos. Quizás tenga la semilla de una idea. Sixiang se rió. Yi estuvo felizmente de acuerdo. Suponiendo que pueda llamar la atención, ¿crees que puedes establecer contacto? Lindy preguntó en voz alta. Los tres soldados compartieron una mirada marcada por el malestar. Sí, creo que sí, señora Chan estuvo de acuerdo. Lindy se deslizó de su rama y flotó ligeramente hacia el suelo. Vámonos entonces. No tardó mucho en llegar al borde de la zona conflictiva. Desde el valle se alzaban pequeñas colinas y picos, y los brazos del río se entrelazaban como cintas de plata. La luz del sol de la tarde brillaba maravillosamente sobre las rocas y el agua. Sin embargo, a pesar de la apariencia de serena majestad, estaba claro que algo andaba mal. No sonó ningún canto de pájaros en el aire y los caminos del río estaban distorsionados. El agua inundaba árboles y plantas en lugar de fluir por los canales adecuados. A primera vista, parecía que no había ninguna fuente de esto, pero si observaba con mucha atención, podía ver que las montañas se movían. Era tan lento que era casi imperceptible a la vista y solo se notaba después de minutos de observación. Se necesitarían muchas horas para que uno de los picos se moviera incluso 1 metro, pero cuando la cosa en cuestión era tan grande, Lindy podía sentir las vibraciones de su migración en sus huesos cuando estaba parada en el suelo. Les llevó algún tiempo encontrar lo que buscaban entre los picos en movimiento, y en ese tiempo, Lindy explicó su plan. Muy pronto, encontraron que su objetivo, el más pequeño de los picos, más una colina grande que una montaña, se movía positivamente rápido en comparación con sus parientes más grandes. Al detenerse en la orilla del río que rodeaba su base, Lindy liberó a Zengui. Su hermano pequeño pateó el suelo con felicidad mientras se materializaba, contento de poder ser de ayuda. Lindy sonrió y fingió no notar las expresiones en los rostros de sus subordinados, ante la aparición de Zengui. ¿Estás listo para comenzar?, ella preguntó en cambio, dándole palmaditas en la cabeza a Yi mientras él golpeaba cariñosamente su hocico romo contra ella. Sí, señora, respondió Chane, apartando los ojos de Zengui. Él estaba a su lado. Los demás estaban desplegados por toda la zona, observando en caso de que las cosas se complicaran. Cuando estés listo. Está bien entonces, dijo Lindy, saliendo de su tono autoritario mientras sonreía. Zengui, haz que este tipo se detenga por un momento. Sí. Anunció alegremente, girando hacia la colina y avanzando muy lentamente hacia ellos. Él avanzó pisando fuerte y inundó la tierra. La hierba y los arbustos brillaban con una luz esmeralda mientras raíces antinaturales agitaban el suelo, creciendo hacia abajo y anclando la tierra mientras Zengui clavaba su cabeza en la ladera pedregosa. Mi hermana mayor quiere hablar, así que será mejor que escuches. Zen anunció, mirando imperiosamente el gran montón de tierra y piedra. Detrás de él, Lindy exhaló en silencio y activó la técnica Thousand Rains Unbreaking, mejorando las raíces depositadas y haciendo que su hermano pequeño fuera verdaderamente inamovible. Durante un tiempo, no hubo sonido salvo el gruñido de esfuerzo realizado por su hermano pequeño mientras la piedra contra la que había presionado su cabeza empujaba cada vez más fuerte contra él. Lindy hizo una mueca a costa de activar la costosa técnica por segunda vez, pero pronto fue recompensada cuando la piedra se astilló con un crujido audible y la colina tembló, un ruido como un gemido subsónico que sacudía sus huesos. Por primera vez, sintió el peso del cambio de y de la colina,
pasando de una conciencia disipada a una atención enfocada en el obstáculo en su camino. Ella miró a Chane, quien asintió bruscamente y se arrodilló, clavando sus manos en la tierra. Hablaba lenta y deliberativamente, enunciando claramente cada sílaba. Viejo, ¿qué te pasa? ¿Por qué los de tu especie se mueven con tanta velocidad y en tanta cantidad? Ella sintió el pulso de Li en sus palabras, transmitiendo más que palabras habladas. Un arte entonces. ¿Para comunicarse más claramente con los espíritus? Pasó un largo momento antes de que hubiera alguna respuesta, pero finalmente, con muchos gemidos y chirridos, los ojos de la colina, dos grandes hendiduras en la tierra, negras como el brea salvo por el parpadeo de una llama azul pálido en sus profundidades, se abrieron. Toda la colina retumbaba, una larga serie de ruidos y expresiones confusas que Lindy, no obstante, pudo descifrar gracias a su habilidad musical. Chane transmitió las palabras incluso mientras las reflexionaba en sus pensamientos. La estrella caída se mueve. La destrucción arde abajo, dijo lentamente el anciano, sonando preocupado. ¿Tiene miedo? Lindy confirmó lo que podía sentir que Chane pensaba. ¿No fue ese un pensamiento preocupante? Pregúntale dónde está la estrella. Chan repitió su pregunta, pero la respuesta solo fue marginalmente útil. South. Siempre al sur y muy abajo. Chan hizo una mueca cuando cesó el estruendo. Las preguntas posteriores resultaron en su mayoría inútiles y solo recibieron respuestas fragmentadas y referencias vagas. Había veneno elevándose desde las profundidades más profundas y los vientos invernales despertarían al titán en ruinas. Todo muy siniestro, pero nada muy claro ni útil. Cuanto más obligaban a la colina a permanecer quieta, más agitada se volvía también. Finalmente, se retiraron y, cuando otros se reunieron con ellos, ella hizo la primera pregunta que les vino a la mente. ¿Algo de eso tenía sentido para ti? Nunca he oído hablar de una verdadera estrella fugaz. Si bien el término se utilizó con bastante frecuencia como descriptor poético de diferentes fenómenos celestes, las estrellas reales no se movían. Simplemente estaban ocultos mientras el sol se movía sobre sus cabezas. Dijo Zixiang, sonando frustrado. Chane y Molian permanecieron en silencio, el más joven de los dos tirando nerviosamente de su barba. Sin embargo, fue Chun Yang quien habló, frunciendo el ceño ante sus rasgos duros. Recuerdo que mi abuela contó una historia, sobre los dioses que enviaron una estrella para castigar a un malvado rey dragón. Aunque es solo un viejo cuento popular. Todos guardaron silencio por un momento. Probablemente sea solo una metáfora florida de algo, dijo Lindy. Incluso leyendo la expresión directamente, una estrella fugaz era solo un resplandor ardiente que descendía del cielo. Casi le recordaba a la duquesa, pero las técnicas de luz del Kai carecían de los velos ondulantes de color expresados por las colinas palabras. Quizás una poderosa bestia espiritual murió en el sur, y su sangre está envenenando la tierra. Parece más probable. Chun Yan estuvo de acuerdo. Sí, eso parece más probable. ¿Deberíamos entonces buscar la fuente, señora?, preguntó Molian. Eso probablemente sería lo mejor, estuvo de acuerdo. Entonces nos guiarás. Concéntrese en el suelo y busque rastros inusuales. El resto de nosotros estaremos atentos mientras buscas. El orden claro pareció sacarlos de sus pensamientos, y una vez más Lindy fue obsequiado con 3 simultáneos sí, señora. Zixian murmuró en sus pensamientos mientras partían. Dijo Angie, hablando por primera vez en mucho tiempo. Se ensilbó burlonamente. Lindy suspiró cuando el ruido en su cabeza volvió a niveles normales. Probablemente estaba pensando demasiado en las cosas. Contacto, 2. Hilos 48, señales 3. Una vez más, tomó una posición de vigilancia mientras comenzaban a dirigirse hacia el sur, buscando minuciosamente un inusual en el suelo. Abajo, sus subordinados adoptaron una formación triangular con Molian a la cabeza y los otros 2 se desplegaron detrás de él. La búsqueda fue bastante aburrida al principio. Las pistas falsas solo dieron lugar a que pequeños espíritus parásitos o gases de tierra mancharan el suelo. Dejó el sometimiento del primero a Chun Yan, quien fue rápido y competente a la hora de golpear y derribar espíritus con fuertes empujes de la lanza que llevaba en la espalda.
Los tres trabajaron bien en equipo, lo que reforzó su sospecha de que los tres estaban bastante familiarizados entre sí. Chun-Yan era la lanza y Chane era el escudo. Molian era el extraño y actuaba para apoyar a los otros dos con un conjunto más variado de habilidades. Sin embargo, a medida que viajaban más al sur, las pistas falsas se secaron. Había una vena sinuosa de algo extraño en la tierra. Por donde pasaba, la hierba y los árboles mostraban débiles signos de enfermedad marchita, y ciertas bestias espirituales eran más agresivas. Parecía que cuanto más estrechamente alineado estaba un espíritu con la tierra o la madera y mayor era el efecto. Incluso Zengui dijo que se sintió un poco mareado cuando cavó sus raíces en la tierra por donde pasó la extraña mancha. Derribaron bestias enloquecidas según fue necesario y siguieron avanzando hacia el sur. Finalmente, el sendero los llevó a un valle gris y marchito lleno de lodo burbujeante. Las hierbas y plantas del interior estaban retorcidas y grises, salvo por manchas tumorales de color que marcaban la corteza de algunos árboles. No habían podido investigar pacíficamente. Los insectos arruinados y brillantes habían invadido el lugar en el momento en que Molian cruzó una línea aparentemente arbitraria, y fue solo una rápida activación de la melodía del valle olvidado lo que hizo retroceder a los insectos. A partir de ahí, Lindy se quedó con el grupo, y su melodía hizo retroceder la verdadera alfombra de bestias enfermizas y parlanchinas que de otro modo habrían amenazado con abrumarlos con grandes números. La enfermedad en el suelo era profunda aquí, brotando desde una profundidad mucho más allá de su capacidad de sentir. En el mismo centro del valle contaminado, el barro brillaba con colores vibrantes de todo el espectro, brillando y pulsando inquietantemente bajo el cielo que se oscurecía. Lindy tenía pocas ganas de quedarse una vez que encontraron el centro del fenómeno. Cavaron durante un tiempo para ver si se podía descubrir la fuente, pero esto solo provocó una creciente náusea entre sus subordinados. Incluso Lindy encontró su piel hormigueando bajo el extraño resplandor, y tal vez fue solo su imaginación, pero su vestido crujió de manera antinatural y los dobladillos colgantes parecieron alejarse de la luz enfermiza. Después de eso, ordenó la retirada, obligándolos a los tres a colocar cortafuegos alrededor del valle. Una vez hecho esto, hizo que se enrociara su veneno sobre todo lo que fuera mínimamente inflamable. En caso de duda, purificar con llama rara vez estaba mal. Una vez hecho esto, decidió marcar tanto el valle como el rastro de veneno en su informe y dejar que alguien más calificado se ocupara de purgar la mancha. Una vez que alcanzaron una distancia segura, despidió a los exploradores para acampar. Descansarían 2 horas para recuperar su y luego comenzarían a trabajar en el resto de la región. Sin embargo, cuando Lindy se sentó sobre una roca plana para meditar, vio movimiento en el rabillo del ojo. Hermano mayor, ella lo saludó con calma, negándose a caer en su anzuelo. Hermana menor, Liao Su la saludó a su vez, sentada en el tronco de un árbol que colgaba torcido del acantilado en el que estaba posada. Me alegra ver que tus nervios permanecen en buenas condiciones. Por supuesto, respondió ella secamente. Hermano mayor, ¿qué opinas de lo que encontramos hoy? Ah, pero eso sería revelador, hermana menor. Me decepciona que intentes utilizar la experiencia inigualable de tu hermano mayor para aumentar tu puntuación, bromeó. Ella giró la cabeza lo suficiente para darle una mirada plana. Él se rió de ella, pero su mirada se agudizó. Es algo preocupante. Creo que esto no es asunto de los discípulos internos. Lo hiciste bien. ¿Alguna vez has oído hablar de una estrella fugaz? Ella preguntó, casi caprichosamente. Sin embargo, Liao Su consideró su pregunta seriamente. Lo he hecho y por eso estoy preocupado. Lindy frunció el ceño. ¿Dónde has oído hablar de ello? ¿Un cuento de pueblo antiguo como Chun-Yan? No, mi familia es de la capital, Junior Sister. Hemos servido a los duques de Emerald Seas desde los primeros días de los Sui. Él se rió. Aunque nuestra actual duquesa tiene poca utilidad para los médicos, mi padre me dijo que ella misma realizó la operación para liberar a tu señor. Lindy parpadeó y luego negó con la cabeza. Estás tratando de distraerme, acusó. Tal vez estuvo de acuerdo, pero la sonrisa desapareció de su tono. Pero he pasado muchas horas observando e infiltrándome en las tribus de las nubes, dijo con gravedad. Hay una vieja historia, de la que hablan de la misma manera que lo hacemos con nuestros pescadores, adivinos y conquistadores.
Dicen que, compadeciéndose de la difícil situación de los hombres que trabajaban bajo el mando de los dragones, el Padre Cielo convocó a la estrella más brillante del cielo, su hija, para liberarlos de su esclavitud. Ante esa estrella, el artificio y las poderosas obras de los dragones se desmoronaron como polvo. Cuando los dragones cayeron, la estrella decidió permanecer en la madre tierra y tomó un marido de entre las tribus liberadas. Ella tuvo un hijo que sería su primer líder. Sin embargo, aunque la estrella era hija del Padre Cielo, no nació de la madre tierra, y así a ellos y a sus descendientes se les negarían las bendiciones de la tierra y vivirían sus vidas en el cielo y las montañas. Lindy se sintió incómodo ante esa leyenda abreviada. ¿Crees que las tribus de las nubes realmente tienen un ancestro sublime en algún lugar del muro? No hay pruebas de tal cosa, respondió la Yosu. Y se reirán de ti si lo sugieres. Los eruditos imperiales han desacreditado durante mucho tiempo sus mitos primitivos, y los dragones vivos se burlan de tales historias. Ella no pudo evitar sentir que él estaba siendo un poco hipócrita con esa declaración. Pero tu hermano mayor quizás sea un poco paranoico. Eres bastante malo para tranquilizar la mente, dijo Lindy. Yo no soy tal cosa, negó con voz llena de orgullo herido. Porque esa no era mi intención. Ten cuidado mañana, hermana menor. Antes de que ella pudiera responder, él ya no estaba. Sixian dijo rotundamente. Lindy suspiró y cerró los ojos para meditar. Ella no podía dejarse preocupar por las historias. Si una horda de bárbaros cruzara la frontera gritando, ella se preocuparía por ello. Por ahora, necesitaba planificar el resto de la exploración. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres hacer? Sixian preguntó. La brisa se levantó con su discurso y el cabello de Lindy revoloteó. Ayer decidiste que era mejor permanecer unidos. Lo es, Lindy estuvo de acuerdo, mirando desde el acantilado las espaldas encogidas de sus subordinados mientras descendían al valle. Es por eso que permanecen en una formación suelta mientras realizan sus tareas. Podrán apoyarse mutuamente. No es eso lo que quiero decir, y lo sabes, respondió Sixian secamente. Lo sé, suspiró, mirando hacia el sur. Me pondré en contacto con ellos por la tarde, pero necesito echar un vistazo al sur. Simplemente tengo un mal presentimiento. Supongo que no puedo decirte que ignores eso. Aventura entonces, ¿eh? Sixian gritó. Angie resopló molesto. Sengi estuvo de acuerdo. Angie no se equivocó, pensó Lindy con ironía, girándose hacia el sur mientras sus pies se despegaban del suelo. No estaban lejos de la zona que ella quería buscar, por lo que no tendría que volar muy lejos. Su búsqueda de la fuente del veneno en la Tierra ya los había llevado al cuadrante sureste de su área asignada. El borde de la zona era fácil de ver, pequeñas montañas, colinas y valles daban paso a murallas de piedra escarpada que se elevaban para perforar las nubes, marcadas solo por ocasionales parches de vegetación rezagados. Mientras volaba sobre la Tierra, Lindy tuvo que preguntarse eso. Aquí, justo al sur de los picos salientes donde la secta tenía su hogar, el muro era verde y vibrante. Estos tramos de valles verdes y pequeñas montañas se extendían a lo largo del paisaje, interrumpidos por cadenas de picos mucho más altos. Pero si vamos un poco más allá, el muro se levantó en verdad. Los picos que se elevaban hacia el sur eran cosas enormes. White Cloud Mountain atravesó las nubes en su cima, pero las montañas del muro bloquearon casi todo el cielo del sur. Al menos esos las montañas no se movían, pensó Lindy con ironía. Entonces todos estarían en problemas. Aún así, había algo siniestro y humillante en ellos, como estar en presencia de un cultivador superior. Me trajo a la mente pensamientos inquietantes sobre lo pequeña que era. Sin embargo, ahora no era el momento para dilemas filosóficos, por lo que Lindy se centró en su destino y voló cada vez más alto. Había aprendido en sus lecciones que las tribus de las nubes preferían hacer sus campamentos cerca de la línea de las nubes. Los campamentos sobre las nubes eran más comunes para los asaltantes, que no tenían que preocuparse por la supervivencia de individuos más jóvenes y menos resistentes. Con eso en mente, Lindy voló a través de las nubes, sin que la densa humedad pudiera siquiera mojar las puntas de su cabello o los dobladillos de su vestido. Pronto, se elevó por encima del paisaje de nubes que se agitaba lentamente y comenzó su búsqueda de las masas desnudas de piedra que sobresalían hacia el cielo a través de él.
Sin un espíritu como su mentor, aquí no podía caer nieve y, sin embargo, muchos todavía estaban salpicados de gruesas capas de hielo. Las altas montañas eran un lugar único. Muy poco vivió o creció aquí, pero lo que hizo siempre fue extraño y un poco extraño. Buscó entre campos de líquenes pálidos tan espesos como las hierbas de abajo y se elevó sobre plantas extrañas con hojas pálidas que crujían y parecían seguirla con sus hojas volteadas hacia arriba. En los picos más altos, donde el cielo comenzó a oscurecerse y el más leve destello de la luz de las estrellas alcanzó su punto máximo, Lindy no permaneció mucho tiempo. Allí no había aire apto para respirar, e incluso el del mundo se adelgazó, haciendo que su piel le pinchara incómodamente, similar a estar en presencia de la fuente de esa extraña enfermedad que había ordenado acordonar. Sin embargo, Lindy no prestó demasiada atención a las características naturales de la región, en cambio, se centró en qué señales podía encontrar de actividad bárbara, cualquier distorsión en el innatural dejada por su paso o huesos viejos y las marcas de quemaduras en el suelo de antiguos campamentos. Ella no tuvo mucho éxito. Por supuesto, había marcas de su paso. Sabía que las tribus no reconocían las fronteras imperiales y consideraban todas las montañas como su dominio. Sin embargo, lo que encontró fueron solo viejos campamentos de caza, de meses de antigüedad en el mejor de los casos. Ciertamente nada que realmente pudiera seguir ni nada que legitimara la molesta sensación de malestar en su estómago. A medida que avanzaba el día y el sol alcanzaba su cenit y comenzaba a descender sin que ella hubiera encontrado nada, Lindy comenzó a pensar que simplemente había dejado que los nervios del descubrimiento de anoche y la pequeña historia de su hermano mayor se apoderaran de ella. Pero luego, cuando comenzó su descenso hacia las nubes, vio algo con el rabillo del ojo. Estaba lejos, poco más que un punto borroso, tal vez un pájaro o un espíritu, pero aún así llamó su atención. Y cuando giró la cabeza y se concentró en ello, vio que no era ninguna de esas cosas. Al dejar que inundara sus ojos, Lindy vio un águila gigante con plumas doradas. Voló en el cielo, con las alas agitando las nubes debajo de él. Lo más importante es que había un hombre sobre su espalda. Ella reconoció su vestido en ambas historias y en la simulación del juicio del Elder Jiao el año anterior. Llevaba capas de piel y cuero, lo que hacía que su figura fuera voluminosa e indistinta, pero ella reconoció el sombrero de piel puntiagudo y la máscara de huesos que cubrían su rostro. Ella solo tuvo un momento para contemplar la vista antes de que él volviera a sumergirse en las nubes. Lindy hizo una pausa y luego disparó en la dirección en la que había ido. Al prestar atención a las murmuradas palabras de precaución de Sixian en sus pensamientos, se desdibujó y se desvaneció mientras activaba técnica tras técnica para ocultar tanto su cuerpo como su espíritu de la detección. Cuando se deslizó entre las nubes después del bárbaro, era poco más que una oscura mancha borrosa que revoloteaba entre concentraciones más espesas de nubes. Aún así, voló tan rápido como pudo, queriendo encontrar el rastro del bárbaro antes de que se desvaneciera en el agua ambiental y el viento y que formaban las nubes. Pronto encontró el rastro que él había dejado en el aire. Era como el olor de una tormenta acercándose con la brisa. Se volvió más cautelosa ahora que tenía su rastro, e incluso vislumbró al bárbaro de vez en cuando, muy por delante. Él estaba en el tercer reino, pero ella no podía identificar claramente en qué etapa se encontraba, si los bárbaros cultivaban sus reinos de la misma manera. Sin embargo, Sui no se sentía más ni menos potente que el de ella. Afortunadamente, el clima había ido empeorando lentamente durante toda la mañana y las nubes se acumulaban hasta volverse espesas y oscuras, preñadas de lluvia. Aquí y allá retumbaban truenos y relámpagos brillaban en sus vientres. Si bien hizo que ocultar su propio y fuera más fácil, también hizo que su objetivo fuera más difícil de seguir. El bárbaro todavía se movía hacia el sur. Se dirigían rápidamente hacia el borde de la región a la que había sido asignada. Después de pasar toda la mañana buscando señales de bárbaros, se mostró reacia a abandonar la persecución. ¿Qué pasaría si él mismo fuera un explorador y regresara al campamento para dar el visto bueno? Seguramente Liao Su también lo había visto. Tal vez podría asumir que él enviaría un mensaje a la secta si realmente pensara que hay peligro. Si había peligro y ella lo ignoraba, eso podría reflejarse mal en ella. Por otro lado, correr tras él también podía ser vanaglorioso, como les había advertido su comandante Guanxi, abandonando las tierras imperiales y poniéndose en peligro por nada. Sixian expresó sus pensamientos.
Centró su atención en el rastro de I que estaba siguiendo. El espíritu del bárbaro no tenía sabor a urgencia ni a sed de sangre, pero había un cierto entusiasmo como un hormigueo eléctrico en el viento. A través de la nube agitada, vislumbró su capa ondeando en el viento. Lindy le mordió el labio, considerando si seguirlo más. Mientras el hombre que ella había estado siguiendo volaba desde las nubes hacia la montaña que se alzaba como una muralla piadosa más adelante, el aire cambió. Llegando demasiado de repente, como una extraña lluvia de verano que desató un aguacero torrencial desde un cielo antes despejado, otras dos presencias volaron desde la montaña para encontrarse con él. Dos figuras más, vestidas con voluminosas pieles y montadas en águilas reales, volaron desde los acantilados y cruzaron el cielo para encontrarse con el hombre en el aire, y el poder de sus espíritus no era menor que el suyo. Aunque todavía no podía sentir claramente su nivel de cultivo, estimó que estos dos eran significativamente más fuertes, en algún lugar entre el umbral y la formación. Incluso mientras pensaba eso, vio a uno de ellos ponerse rígido en su silla, enderezándose mientras dirigía su mirada hacia las nubes debajo de donde se escondía Lindy. Con los ojos cada vez más abiertos por la alarma, Lindy inmediatamente se hundió más profundamente en las nubes, lanzándose entre hilos de relámpagos para esconderse en el oscuro vientre de la tormenta. A pesar de eso, vio al hombre levantar una mano hacia los demás y pasar volando, con las alas de su águila golpeando hacia arriba y hacia abajo mientras volaba hacia su escondite. Apretando los dientes, Lindy se concentró en apretar su control sobre su y dispersar su presencia a través de las sombras que impregnaban la nube de tormenta. Recordó las lecciones que había aprendido al dominar el Sebo Quasent Step y las técnicas que había aplicado para esquivar mejor los ataques, y desapareció. Cuando el hombre voló a través de la tormenta, con chispas de electricidad bailando alrededor de los agujeros de sus ojos en su máscara, solo encontró sombras, relámpagos y una tormenta retumbante. Lindy lo observó buscar y volar a través de donde ella estaba. Sus pensamientos se sentían tan desenfocados y desapegados como él y que había sido su cuerpo. No fue una sensación cómoda. Era como contener la respiración como mortal, y cada segundo que pasaba enviaba una sensación como la quema de pulmones hambrientos de aire a través de su espíritu, y su concentración amenazaba con desmoronarse mientras sus pensamientos intentaban flotar como hojas en el viento. Sin embargo, pasó el momento y el hombre voló de regreso con sus compañeros, partiendo hacia la montaña de donde venían. Lindy se desplomó nuevamente en una sola forma, con los hombros encorvados mientras jadeaba en un soplo de aire húmedo y cargado de tormentas. A pesar de ello, sus ojos siguieron a los bárbaros hacia la montaña. Definitivamente estaban fuera de sus límites, pero no valió la pena. Incluso si asumiera que su estimación del cultivo de bárbaros era demasiado alta, este era un mal terreno. Ella ya había puesto una carga significativa a sus reservas con solo estar en vuelo durante tanto tiempo, y ni siquiera podría sacar a Zengi fácilmente si llegara el momento de pelear. Sin mencionar que, incluso si lograba colarse entre ellos, no conocía ninguna de las lenguas de las tribus de las nubes, algo que tendría que rectificar cuando pudiera encontrar el tiempo. Si bien probablemente podría adquirir algún significado apoyándose en su comprensión de la música, no sería suficiente para compensar el riesgo. Lindy derribó a través de las nubes, manteniendo su hilo más restringido que pudo mientras se movía a tales velocidades. Es mejor devolver la advertencia a su grupo y al ejército principal que quedó atrás. Mientras descendía, consideró lo que había hecho en su momento de pánico cuando quedó claro que uno de los bárbaros la había notado. No era exactamente lo mismo que su técnica 1 con sombra ni ninguna otra técnica que conociera. Incluso cuando parpadeaba de un lugar a otro en combate, no se dispersaba así. Incluso ahora, su dantian ardía y su cabeza golpeaba por la tensión, pero en realidad era solo una extensión de lo que ya había aprendido. Al dispersar su aura para mimetizarse con el fondo y esconderse, ya estaba dando el primer paso. Aún así, hacer lo mismo con su cuerpo real. Sixian se rió, sonando frívola a pesar de que podía sentir la tensión y la intención vigilante del espíritu mientras miraban al mundo a través de ella. Lindy arrugó la nariz ante la grosera denominación, incluso si no estaba mal. Angie dijo de mal humor. Su hermano pequeño estaba de mal humor. Lindy se movió incómodamente incluso mientras mantenía su velocidad, revoloteando por el aire de regreso al suelo distante. Lindy respondió en silencio. Sixian preguntó,
pero parecían menos tensos mientras Lindy se elevaba bajo las nubes. Lindy admitió. Lindy sabía que las tribus de las nubes podían moverse increíblemente rápido, muchas veces más rápido que cualquier grupo imperial de tamaño similar. Así que escapar de ellos si la hubieran atrapado habría sido muy difícil. Tal vez podría arreglárselas una vez que hubiera comenzado a cultivar el arte del ladrón de viento, pero tal como estaban las cosas, probablemente habría tenido que confiar en usar la técnica final del arte de Säbokvasenstap una y otra vez. Combinado con la lenta pérdida de vuelo, fácilmente podía imaginarse a sí misma quedándose sin I, dejándola indefensa y necesitando a Liao Su para salvarla. Lindy decidió que no servía de nada dudar de sí misma, escuchando la charla en su cabeza. Ella creía que había tomado la decisión correcta. Sin duda, Liao Su también era consciente de lo que había visto, por lo que tal vez era mejor dejarle las cosas a él. Moviéndose a toda velocidad, Lindy dejó las montañas increíblemente altas muy atrás en poco tiempo, descendiendo para volar y luego correr entre los pequeños picos y valles que eran su tarea principal. Llegar a sus subordinados no tardó mucho después de eso. Habían logrado buenos avances en su tarea cuando ella regresó, ya que habían recorrido más de la mitad del camino peinando la región. Gracias a su movilidad superior, no tardó mucho en indicarles a todos que se reagruparan y la encontraran en la curva de un arroyo que había delante. Mientras Ixian observaba atentamente el cielo, se dispuso a esperar a que llegaran. Solo tardaron unos minutos en empezar a llegar. Los soldados no parecían haber sufrido mucho en su ausencia. Chunyan estaba algo raspada con un fino corte en la mejilla y algunos desgarros en la armadura debajo de la capa. Las botas de Chane brillaban con una especie de limo que olía ligeramente a aceite de pescado. Amolian permaneció prácticamente intacto, aunque el barro salpicó sus botas y pantalones. En general, estaban en buenas condiciones y mostraban solo un agotamiento menor de su. No nos tomaré mucho tiempo para explicarlo, anunció Lindy cuando llegaron al claro. Vi a 3 bárbaros en el Tercer Reino reuniéndose en los altos picos del sur. Estaba cerca del borde de nuestro rango, por lo que no pude confirmar más. Por ello, debemos mantener un mayor nivel de conciencia y estar atentos mientras avanzamos hacia el sur. Lindy quedó un poco sorprendida por la reacción que sus palabras provocaron, o mejor dicho, por la falta de ella. Recibió 3 fuertes asentimientos y el habitual reconocimiento verbal, pero parecían sorprendentemente despreocupados. Ella frunció el ceño y miró hacia Chane, el mayor de los 3. Me gustaría escuchar tus pensamientos, así como cualquier consejo que tengas sobre medidas defensivas, dijo cortésmente, lo que provocó algunos murmullos de Angie en sus pensamientos. Chane levantó la cabeza y encontró su mirada con una expresión uniforme. Tiene usted la esencia cubierta, señora, respondió. Nos mantenemos conscientes, pero no detenemos nuestra misión. Lo más probable es que se queden en sus picos superiores, recolectando y cazando. Hay reactivos raros en los picos altos y no es que seamos los únicos que los queremos. Incluso si no, no podemos escapar de ellos. Los movimientos de tierra y el sigilo son la mejor defensa. Tengo un arte que puede usarse para crear fortificaciones rápidamente, señora, agregó Molián. Si llega un grupo que está más allá de nosotros, podemos atrincherarnos rápidamente y esperar a la fuerza principal. Sengi intervino emocionado. Mi espíritu puede ayudar, si llega el caso, transmitió Lindy. Quiero informar también a la fuerza principal. Sé que nuestro supervisor tiene el equipo de comunicación, pero... El maestro Liao ya envió el mensaje. Lindy deliberadamente no saltó ante la voz suave y culta que hablaba en su oído. Con el rabillo del ojo vislumbró una niebla plateada que brillaba como un espejo. Tu situación es conocida. Una rápida mirada mostró que sus subordinados no habían oído la voz ni notado la niebla. En sus pensamientos, Sixian murmuró algo sobre un alarde. Parece que eso no es un problema, dijo después de lo que esperaba que no fuera una pausa notable. Ella juntó las manos. Así que... No perdamos más tiempo y reanudaremos la encuesta. Molián, muéstrame el mapa que ya has compilado y veremos qué puedo hacer para acelerar las cosas. Lo único que podían hacer ahora era completar su trabajo y permanecer conscientes. Lindy sostuvo un suspiro. Iba a ser un día largo y tenso.
Ella esperaba que sus amigos estuvieran teniendo mejores amigos. Contacto. Hilos 49. El perspectivas. Lee Soo-jin se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción mientras colocaba las últimas semillas en el frasco de conservante y golpeaba el labio, activando la formación de sellado en el recipiente. Tarareando para sí misma, recogió la cáscara desechada de la fruta y la cepilló en el contenedor al lado de su mesa de trabajo donde se almacenarían hasta que pudieran molerse y convertirse en alimento para ganado de mayor calidad en la secta, propiamente dicha. Con eso, ella estaba acabada por el momento. Con poco trabajo médico que hacer, ella, al igual que los otros estudiantes de artesanía en el tren de suministros, se había puesto a procesar reactivos recolectados por los recolectores del ejército. Era un trabajo sencillo y tedioso, pero Lee Soo-jin sabía que había que hacerlo y estaba feliz de hacerlo. Lee Soo-jin miró desde la parte trasera del carro el paisaje que pasaba y se tomó un momento para admirar el valle brumoso que se extendía debajo. Ociosamente, tamborileó con los dedos sobre la tosca mesa de trabajo, mientras las garras de quitina que inclinaban los dedos de su nuevo guante hacían un ligero clic en la madera. Fue extraño. Aquí, trabajando por el mejoramiento de la secta, estaba más ociosa que desde su expedición con Lindy. Había estado estudiando, diseccionando, construyendo y elaborando casi sin parar durante semanas, deteniéndose solo para finalmente lograr su avance hacia el tercer reino. Sin embargo, el tiempo había sido fructífero. Las bolsas de suministros que había llevado Lindy estaban llenas de cosas interesantes, y su guante fue una de esas innovaciones. Había sido elaborado con seda de araña y quitina de esa bestia del tercer reino que casi había derrumbado el techo y tratado con ciertas sustancias extraídas de esa bolsa. Entre las propiedades absorbentes y de consumo imbuidas en la seda, Lee Soo-jin estaba bastante orgullosa de los inyectores de veneno hechos a medida en las garras, que mejoraban enormemente la eficacia de las artes que había recibido de la madre de cría de Zenli. Todo terminado entonces, Lee Soo-jin, preguntó una voz detrás de ella. Lee Soo-jin se giró para mirar a su compañero de trabajo, sentado en el banco fijado a la pared opuesta del vagón. Du Feng era un niño alto, aunque más bajo que su amigo Lindy. Con hermosos rasgos aristocráticos y cabello azul oscuro, casi negro, con un nudo en la parte superior, no era del tipo que se destacaba entre sus pares más coloridos. Sin embargo, el elaborado corte de su túnica azul oscuro le daba un cierto aire refinado, supuso Lee Soo-jin. ¿Yo soy entonces tú también lo eres? Lee Soo-jin preguntó amablemente. Sí, dijo Du Feng, crujiendo ociosamente los nudillos mientras miraba también por la parte trasera del carro. ¿Aún te sientes cómodo con tu vestido? Lee Soo-jin se alegró de que no hubiera nadie más aquí o podría haberse sentido avergonzada. Sin embargo, la pregunta normalmente inapropiada era justa ya que el vestido había sido un proyecto conjunto entre ella y Du Feng. Miró hacia abajo la seda fluida de su nuevo vestido, de color lila pálido con reflejos de rosa más oscuro y morado. Los destellos brillantes de filamentos plateados apenas eran visibles en el estado de reposo del vestido. Ella pulsó y ellos se movieron, enviando una onda brillante e hipnótica a través de la seda. Muchísimo. El cable no ha rozado en absoluto. Es realmente encantador, Du Feng. No puedo esperar hasta poder utilizar su funcionalidad completa. Un vestido solo puede ser tan bonito como la chica que lo lleva puesto, dijo con ligereza, mirándola por encima de los estrechos lentes de sus gafas. Y no podría haber estado ni la mitad de bien construido sin tu ayuda. Lee Soo-jin sintió que sus mejillas se coloreaban y miró hacia otro lado. Ella era consciente de que a Du Feng tal vez le gustaba, solo un poco. Sin embargo, nunca estuvo del todo segura de cómo reaccionar ante eso. Ella no era precisamente una belleza y su desfiguración no había ayudado en nada. Ella no quería que él cometiera un error cuando podía hacerlo mucho mejor que una chica mezquina, testaruda y mediocre como ella. Eres demasiado amable, respondió evasivamente. En realidad, fue solo tu trabajo el que permitió que todo el proyecto se concretara. Supongo que entonces tendremos que atribuirnos el mismo mérito, se rió. Ella pensó que él tenía una risa bastante agradable. ¿Qué opinas de esta expedición hasta ahora? Él preguntó. Estoy seguro de que tienen una razón para traer tantos auxiliares, objetó Lee Soo-jin.
incluso si eso significara que se quedaran con poco que hacer y que la carga de trabajo se dividiera de muchas maneras. Muchísimo. No sería bueno que artistas como nosotros tuviéramos que arriesgarnos. Me alegro de que la secta sea tan cautelosa, dijo Du Feng con una sonrisa. Li Suyin asintió, manteniendo su sonrisa. Ese era el otro problema. Fue injusto de su parte, pero había crecido con historias de poetas guerreros caballerosos y eruditos héroes valientes e inteligentes. Aunque había desengañado de la idea de que el mundo real permitía que existieran imágenes tan puras, una parte de ella todavía era la niña que había suspirado por esas historias y quería un héroe propio. Fue una de las razones por las que mantuvo su último proyecto en secreto. Fue simplemente demasiado vergonzoso. Antes de que la conversación pudiera continuar, Li Suyin escuchó un ruido y el carro se detuvo. Discípulo Li, llamó la voz de su conductor. Tenemos una lesión por delante. Continúe hacia el frente. Ella le lanzó una sonrisa de disculpa a Du Feng. Parece que el deber todavía llama, dijo. Por supuesto, estuvo de acuerdo. No dejes que te sostenga. Mantente a salvo, Li Suyin. El crepitar de las llamas mezclado con el sonido de los insectos estallando era un telón de fondo encantador, decidió Heo Xiulan, observando su trabajo con satisfacción. Ante ella ardía todo el bosque contaminado, con sus árboles retorcidos e hinchados, crecimientos malsanos y miasmas de enfermedades y alimañas. Las llamas rugientes consumieron corteza retorcida y los árboles se desmoronaron, sangrando savia parecida a la sangre mientras los chorros de llama que brotaban de sus manos extendidas rugían. Azul viscoso con núcleos de blanco brillante, las llamas purificadoras lo consumieron todo. La tierra fangosa comenzó a hervir y las corrientes estancadas explotaron en vapor mientras ella vertía calor y destrucción de sus manos. Los espíritus de la enfermedad en el aire, tomando la forma de alimañas y miasmas enfermizos, se elevaron, amenazando con engullirla, solo para marchitarse y morir ante el calor puro y brillante de su aura, y fuertes vientos azotados arrastraron al resto de regreso al infierno. Ella no era la única fuente de llamas. Varios otros discípulos rodearon el bosque, arrojando también sus llamas. Pero incluso si su sangre estuviera diluida, ella era hija del sol purificador, y las llamas de ningún otro podían limpiar tal inmundicia de manera más eficiente. Un árbol que gemía, con la corteza lamida por las llamas, se arrancó de raíz, un gemido subsónico emergió de sus hojas ardientes y un facsímil de un rostro retorcido por el odio formándose en su tronco. A medida que comenzó a doblar sus ramas hacia ella, las piedras brotaron del suelo, empalando raíces raspadoras, y la tierra ennegrecida por el calor se ablandó, arrastrando el árbol de regreso a la tierra. Heo Xiulan sonrió, reservando una sonrisa para Zenu, de rostro sombrío, que estaba a su lado. La cosa huyó y se estremeció mientras dejaba que el rayo en sus venas se liberara. Las pálidas cicatrices de su rostro crepitaron y un rayo abrasador atravesó el humo para golpear el árbol que se agitaba, seguido de otro y otro. Cada golpe traía un grito y una dispersión de chispas mientras la madera se partía y la savia hervía. Por encima de Heo Xiulan, Lino se rió, revoloteando sobre alas eléctricas para rodear el humo. Los hermanos recién nacidos de Lino, chispas generadas por el relámpago, fueron llamados hacia ella en una nube de cruel risa de hadas y propagaron aún más el incendio. Lo más importante es que Heo Xiulan podía sentir las miradas de los soldados de la secta en su espalda. Fue bueno recordar que, a pesar de todo lo que a menudo la eclipsaban, era, no obstante, una noble cuyo poder intimidaba a sus secuaces. Si no fuera por ella, estos hombres y mujeres se verían obligados a limpiar minuciosamente esta tierra con sus técnicas mucho más débiles. Lucharían una amarga batalla en cada paso del camino y serían heridos e infectados por los espíritus de la enfermedad. Qué suerte para ellos, entonces, que ella dedicara sus poderes a tal tarea. Su asombro y adulación le permitieron ignorar el interminable latido de dolor de su brazo quemado por un tiempo más. Gracias por tus esfuerzos, hermana Junior. Pero eso es suficiente. Heo Xiulan miró hacia un lado donde estaba su oficial al mando. Diao Gen era un hombre guapo y descendiente de la segunda familia más poderosa de los mares Esmeralda. Aún no estoy exhausto, hermano mayor, dijo Heo Xiulan, sonriendo cálidamente mientras las llamas continuaban saliendo de sus manos. Por supuesto que no, se rió entre dientes, mirando con aprecio las llamas. Pero es hora de la segunda fase.
Si la hermana menor se uniera al discípulo Zen, podrías comenzar a acabar con los espíritus malévolos en detalle mientras yo y los soldados comenzamos a recuperar la tierra. Zeno observó el bosque en llamas con el ceño fruncido. Este fue un trabajo feo y a él no le importó mucho. Pero los gritos de las bestias enfermas, los estallidos y crujidos de la savia hirviendo no le resultaban desconocidos. La familia Zen no era tan elegante como para evitar trabajos desagradables. Dejemos que los espíritus de las enfermedades se pudran, jueguen con medias tintas y pereza, y luego terminarán con una plaga en sus manos. Y estos no eran pequeños y mansos espíritus de la enfermedad de la podredumbre nacidos de la carne que se dejaba estropear. Su agarre en los codos se apretó, los dedos se pusieron blancos mientras sentía que algo malsano, hinchado y tumoral en la tierra intentaba liberarse mientras las llamas quemaban su piel húmeda. Vio como un zarcillo amarillo, resbaladizo y enfermizo, se desprendía y se agitaba hasta ser consumido por una llama blanca y caliente. Escuchó con medio oído mientras su comandante les daba nuevas órdenes. Él ya sabía dónde estaba la primera parada. Entendido, dijo en voz alta, reconociendo la orden. Lanoa burbujeaba dentro de su dantian, descontenta con el calor, pero su barro comenzó a charcar alrededor de sus pies de todos modos, elevándose para blindar sus extremidades. Entendido, dijo dulcemente la muchacha que estaba a su lado, dejando que los chorros de llama que brotaban de sus palmas chisporrotearan. Diao Gen les hizo un gesto alegre a ambos, alejándose para dar órdenes al resto de su unidad, mientras ellos se adentraban en las llamas. El infierno se abrió alrededor de sus pies, lamiéndoles las piernas sin calor mientras se cerraba detrás de ellos, dejando a los soldados comenzar a reducir el perímetro. No había necesidad de invocar tu espíritu, bromeó Heu Xiulan. No habría dejado que las llamas te tocaran de todos modos. ¿Por qué tener una línea de defensa cuando puedes tener dos? Zeno dijo perezosamente. El primer objetivo está a unos 3 metros a la derecha, más allá de la gran piedra. Heu Xiulan olfateó altivamente, pisando delicadamente el cadáver carbonizado de algo peludo y de 4 patas. No podía decir que podría haber sido antes. Supongo. Es conveniente, entonces, tenerte, dijo con una sonrisa deslumbrante. Zeno gruñó con reconocimiento. Él todavía no sabía qué pensar de ella. Este no era exactamente el lugar para coquetear, y Lanoa murmuró un acuerdo irritado en sus oídos. No le había llevado mucho tiempo darse cuenta de lo que estaba haciendo. Simplemente no tenía idea de qué hacer al respecto. Ella era probablemente solo estoy jugando para sacarle provecho. Eso es lo que decidió creer, de todos modos. De lo contrario no tendría idea de qué hacer. Si él simplemente actuara sin darse cuenta, ella eventualmente se cansaría de ello y se alejaría. Está aquí. Algún tipo de forúnculo de plaga. Lo tengo atrapado. Con cuidado, separó el barro hirviendo entre 2 árboles desmoronados, revelando la enfermedad acumulada debajo de la superficie. El olor que emanaba era una mezcla de carne en mal estado durante mucho tiempo y hedor a habitación de enfermo. A su lado, el rostro de Heu Xiulan se retorcía de disgusto. Ah. Espera un momento más. Necesitaré unos segundos para cargar algo adecuado. Zeno evitó el gran tamaño del orbe de llamas que florecía entre sus manos y más capas de barro brotaban para protegerlo del calor que amenazaba con ensuciar todo a unos buenos 2 metros. Bueno, al menos Heu Xiulan estaba distraído. Quizás el trabajo feo no era tan malo después de todo. Hervían de la tierra como llamas negras. Ojos y bocas que eran como lágrimas carmesí en tela negra dejaban escapar lamentos resonantes aptos para congelar el alma mientras manos parpadeantes alcanzaban su garganta, siendo su ser espiritual hecho material por el crudo resentimiento y envidia que los espectros sentían por aquellos que todavía tenían la temeridad de respirar. El primero se derrumbó en 2, partido por la mitad por un susurro de metal y un destello blanco. La segunda y la tercera carne quemada y espectral se evaporaron en humo aceitoso donde cayó su resplandor. Tuip. His. Tuip. His. Donde pasaba Sifen, los muertos inquietos estaban divididos en 2, y cuando su paso los sacó a su luz, ni siquiera los pedazos habían desaparecido. Era necesario tomar a estos enemigos de esta manera ineficiente. Si desatara sus habilidades principales,
la ruina y el santuario que contenía resultarían dañados, y eso solo empeoraría el problema. Sus lamentos eran desagradables, rascándole las orejas, tratando de sacar la desesperación a la superficie. Donde su espada los cortó, intentaron mostrarle sangre y carne en lugar de humo y polvo. Pero los muertos eran los muertos. Eran ecos y restos, nada más. Estas personas habían sido asesinadas hacía mucho tiempo, humilladas por flechas y pisoteando pezuñas, incluso antes de que naciera su madre y antes de que su abuelo comenzara a cultivar. Fue algo triste, pero al menos esta sangre no estaba en sus manos. Los zarcillos de malevolencia persistente que se arrastraban por sus pensamientos no podían cambiar eso. Levantó la mano, preparándose para indicar a sus compatriotas que la siguieran. Formación Diamante, el sacerdote al que escoltaban en el centro consigo mismo en el punto delantero. Kai Renxian no se permitió fruncir el ceño mientras bajaba la mano, sino que se colocó en posición, disipando otros 3 espectros que se levantaron para desafiarla. El discípulo principal Jason era un comandante algo difícil. A ella no le molestaba que le ordenaran con antelación. Estos enemigos no eran una amenaza, pero ya conocían el diseño. Si no fuera caritativa, cuando se la colocara junto a órdenes similares, podría llegar a la conclusión de que la joven disfrutaba un poco al poder mandarla. Sin embargo, no había ningún llamado a asumir tal cosa. Lo más probable es que haya habido alguna faceta de la situación de la que ella era ciega. La tela de la Imin se onduló, un gruñido bajo de sed de sangre atada resonó más fuerte en sus pensamientos que cualquier lamento fantasma. La reputación del trabajo de su madre hacía que cualquier motivo verdaderamente adverso fuera extremadamente improbable. Sí, algo faltó o un toque de orgullo mezquino y nada más. En cualquier caso, cumpliría con su deber de especificación. Kai Renxian se adentró en la nube de malevolencia que se elevaba desde el fuerte en ruinas y se abrió como el mar ante la proa de un barco. Contacto, 2. Hilo 50, tiempo de inactividad 1. En el transcurso de los días siguientes, las cosas transcurrieron bastante pacíficamente cuando Lindy regresó a la fuerza principal y se unió a los destacamentos que se ocupaban de los problemas que había ayudado a trazar. Muy pronto, estaban de regreso a la secta y ella había sido elogiada por desempeñar bien sus deberes. Le molestaba un poco simplemente hacerlo, bueno, pero destacarse no era el objetivo de un ejercicio como este. Ella simplemente tendría que estar satisfecha con eso y con sus puntos de contribución. Una vez finalizado el ejercicio, Lindy descubrió que su mente volvía al cultivo, a su tutoría de Xiao Fen y a su tiempo con su familia. Si bien sabía que quería ayudar a su madre a seleccionar un arte de cultivo entre los proporcionados por Kai Renxian, estaba menos segura de otras cosas. Dado todo lo que había sucedido recientemente, ella también quería pasar tiempo con su hermana pequeña y estaba bastante segura de que quería pasar tiempo al aire libre con Biyu. La tierra alrededor de la secta era hermosa, y parte de ella incluso estaba mayoritariamente domesticada. Sería bueno dejar que Biyu corriera por ahí. Fue un poco nostálgico, pensó Lindy, sentada junto a su madre en el pequeño estudio de la casa, aprendiendo a leer. Aunque a diferencia de antes, los roles estaban invertidos y el entorno era más lujoso. ¿Sientes afinidad por alguno de los ejercicios? Lane Chenga permaneció en silencio, con sus rasgos envejecidos arrugados por el esfuerzo mientras leía minuciosamente el contenido del palo de jade sobre la mesa. La losa que los Kai le dieron a Lindy era algo maravilloso, capaz de separar segmentos de distintos tamaños que contenían una parte de la biblioteca total. La pieza que su madre sostenía en sus manos contenía las artes de cultivo de nivel básico. Por fin, Lin Kinch suspiró y dejó el jade, estirando la mano para amasar sus sienes. Es difícil saberlo. Algunos parecen poco más que manuales de ejercicios, mientras que otros parecen totalmente alejados de cualquier preocupación material. No estoy seguro de ser apto para juzgar. Está bien si tenemos que adivinar un poco, dijo Lindy con una pequeña sonrisa. Ya has dado el primer paso, madre, y eso significa que el resto es solo cuestión de tiempo. Simplemente sigue tu primer impulso por ahora. Si no funciona, podemos probar con otro. La mujer mayor miró a los ojos y luego asintió, aparentemente animada por su confianza. Lane Chenga tomó nuevamente el palo de jade y sus ojos cerrados revolotearon mientras comenzaba a revisarlos nuevamente. Era algo que Lindy estaba feliz de ver.
con el logro de su madre en el cultivo, parte del desgaste que los últimos años se le había acumulado parecía haber desaparecido. Todavía era una mujer tranquila y reticente, propensa a la melancolía, pero Lindy sentía que podía ver algo de la mujer firme y decisiva que una vez había acorralado su yo salvaje para sentarse y aprender sus letras y números, a pesar del agotamiento físico y mental del trabajo degradante. Aún así, Lindy se alegró cuando su madre finalmente volvió a abrir los ojos. Sentarse quieta durante tanto tiempo sin cultivar la dejó un poco nerviosa, si fuera honesta. Meditaciones de la tierra floreciente, dijo lentamente su madre. A mí me parece la más fundamentada de estas artes. Creo que podría practicarlo. Lindy tarareó, extendiendo brevemente la mano para tocar el palo de jade y llevar la información sobre el arte a sus pensamientos. Blooming Earth Meditations cultivaba madera y tierra al estilo antiguo, un arte de cultivo de 3 pasos que se centraba en ejercicios contemplativos y técnicas de respiración de ritmo más lento. Animó a sus usuarios a contemplar temas de crecimiento y ciclos. Ella podía entender por qué su madre podría inclinarse por algo así. No era algo que ella cultivaría dadas sus propias inclinaciones, pero era un buen arte para principiantes. Entonces me tomaré un tiempo para ayudarte a comenzar mañana, dijo Lindy con decisión. Hablando de eso, ¿has pensado en lo que hablamos antes? La expresión de Lynn Kinch se volvió ligeramente limitada. Todavía no estoy seguro de que me guste la idea. Si bien no dudo de que garantizarás la seguridad de Bijou en este momento, alentar a un niño a jugar más allá de los límites es... Lo entiendo, respondió Lindy. Pero Bijou tiene cierto talento para el cultivo. Estoy seguro de ello. Creo que es importante animarla a querer entrar en el mundo del cultivo desde el principio, especialmente si su talento es menor. De lo contrario, avanzar puede resultar muy desalentador. Su madre le lanzó una mirada triste. Utilizar argumentos para alentar a los niños a estudiar ahora. ¿Cómo han cambiado las cosas? Lindy sonrió. No es mi culpa que sean buenos argumentos. Además, y dijo más sombríamente, creo que sería bueno si Bijou pudiera tener un punto de partida más sólido, en lugar de tener que agitarse y tener suerte como su hermana. Siempre sería necesaria algo de suerte, pero a veces Lindy envidiaba el avance fluido y sin problemas de personas como Bai Mason o Kai Renxian. La mayoría la llamaría arrogante por apuntar sus miras tan alto, pero Lindy dudaba que alguien llegara a las alturas del cultivo sin un poco de orgullo excesivo. Muy bien. Confiaré en usted en este asunto, dijo Lynn Kinch después de pensarlo un poco. Sin embargo, espero que seas tú quien la bañe después, añadió. Vaya, ¿qué pensará la casa al hacer que la señora de la casa realice tal tarea? Lindy respondió con falsa pompa, apoyando su mano en su mejilla. Madre, tú haces las exigencias más adversas. Compartieron una mirada. Luego Lindy resopló de manera poco elegante y su madre apartó la mirada, ocultando con la mano el atisbo de una sonrisa. Las cosas estaban mejorando, pensó Lindy. Si eso significaba soportar algunas burlas en las fiestas, valía la pena. Cuando llegó el día siguiente, Lindy cabalgó con un Bijou risueño hacia las colinas ligeramente boscosas, encaramado en la espalda de Sengi. Ella se aseguró de no liberarlo hasta que hubieran ido más allá de los campos y las salas, pero de todos modos creó un espectáculo suave entre los trabajadores del campo. Ella simplemente se aseguró de sentarse erguida y mantener una expresión imperiosa a pesar del niño emocionado en su regazo, quien todavía estaba desconcertado y emocionado por el resplandor verde brillante que la protegía del calor natural de Sengi. Su destino no estaba muy lejos. Para prepararse para esta excursión, Lindy puso en práctica algunas de sus habilidades topográficas y encontró lo que buscaba en un pequeño barranco espiritualmente rico con un pequeño arroyo que fluía a través de él. Era un lugar hermoso, rico y verde con aguas cristalinas que gorgoteaban y burbujeaban musicalmente sobre las suaves rocas del río. Pero fue más que eso. Las hojas se doblaban y se balanceaban bajo el peso y el movimiento de los brillantes espíritus del viento, poco más que verticilos de aire en la vaga forma de pájaros e insectos. Hadas brillantes como esculturas de cristal bailaban sobre el agua burbujeante. Entre las flores y la hierba, algunas plantas se movían y se balanceaban por voluntad propia, y ojos curiosos miraban hacia abajo entre las sombras de las hojas. Era un lugar donde nacían y se reunían los pequeños espíritus del mundo, ricos en y fluido.
Un buen sitio de cultivo, sin duda, pero no era para eso que estaba allí, además, estaba en la secta exterior. En sus brazos, Billu miró a su alrededor con los ojos muy abiertos mientras los espíritus revoloteantes huían hacia su paso y una bandada de hadas de colores brillantes parecidas a insectos se elevaba en espiral hacia el cielo mientras huían del paso de Lindy. Ella sabía que entre los habitantes del barranco había muchos espíritus que susurraban, engañaban y engatusaban a los mortales que podían oír, sacándolos de un lugar seguro, pero Lindy ya no era un mortal confundido. Aquí no había nada que temer. Incluso contenida de los sentidos humanos, su presencia tenía peso y poder, y podía sentir los espíritus rozando el borde de su conciencia. Lindy sonrió mientras dejaba a su hermana en el suelo y apoyaba una mano sobre su cabeza. En el reino de lo inmaterial, su espíritu pulsaba y el frío arrasaba con los espíritus observadores. Tocó ligeramente la cabeza de Billu, y la niña se rió y agarró los copos de nieve que cristalizaban en el aire a su alrededor. Sin embargo, para todos los demás, el significado era inconfundible. Mía, dijo su espíritu, y era a la vez declaración y amenaza, absoluta en convicción, coloreada por las lecciones dominadas del arte de la fortaleza de los 1000 anillos. ¿Podemos nadar? Billu preguntó con los ojos muy abiertos mientras Lindy la conducía hasta el arroyo. Detrás de ella, podía sentir la mirada de Angie en su espalda desde donde el joven espíritu estaba sentado en el caparazón de Sengi mientras su hermano pequeño se acostaba a tomar una siesta. Si quieres, hermana pequeña, Lindy respondió con una sonrisa. Eso también se aplica a ti, ella volvió a llamar, sorprendiendo a Angie. Después de todo, estamos aquí para divertirnos un poco. Angie resopló y miró hacia otro lado, hinchando sus mejillas. No necesito jugar juegos de bebés. Lindy puso los ojos en blanco ante el resentimiento del espíritu. Si prefieres que tu hermana mayor te dé un baño, simplemente dilo, dijo dulcemente. No lo harías, dijo Angie, entrecerrando los ojos. Lo haría, Lindy respondió con voz de acero. Congelaré el agua, amenazó Angie. No, si no te lo permito, cuestionó Lindy. Te ayudaré, se rió Xixiang. Su sonrisa malvada era audible en su voz. No hay necesidad de ser terco, añadió Lindy con más suavidad. Ella sabía que Angie todavía tenía problemas con su familia humana. Billu había vagado un poco mientras discutían, agachándose en la orilla para ver cómo peces de cristal hechos completamente de agua se lanzaban y desaparecían entre las rocas y los juncos. ¿Angie también juega? Ella preguntó inocentemente, mirando hacia arriba. Ante eso, Angie puso los ojos en blanco y se deslizó fuera del caparazón de Sengi. Bien. Si Big Sister quiere jugar tanto, supongo que puedo. Dijo Xixiang en silencio. Pensó Lindy. Con el cultivo, con la familia, con sus responsabilidades. No fue solo en el cultivo donde tuvo que esforzarse por mejorar. Así que, sin dudarlo, pasó felizmente la mañana jugando en el arroyo con su hermana pequeña y Angie. Nadaron, corrieron y se rieron, y manteniendo a su hermana más frágil envuelta en protector, trabajó para incluir a Angie en su obra. Cuando se detuvieron a descansar y tejer flores, fue Angie quien transformó las fugaces construcciones en coronas de hielo que no se derretía y que brillaban maravillosamente al sol, conservando sus coloridos pétalos para siempre. Cuando Lindy se sentó a la orilla del río y cantó una canción ociosa y juguetona que había inventado en el acto, los dos escucharon atentamente con sonrisas en sus rostros. Entonces, incluso si no había cultivado nada esa mañana, Lindy todavía se sentía bien mientras regresaban a la ciudad a lomos de Sengi. Trabajaría duro para asegurarse de que Billu asociara el cultivo con la belleza y la diversión, para que su hermana pequeña pudiera ingresar a ese mundo con un fuerte impulso. Asimismo, le había prometido a su maestro, Sekin, que cuidaría de su hija, y eso significaba hacer de Angie parte de la familia, de una forma u otra. Fue una mañana bien aprovechada. Los días transcurrieron pacíficamente mientras Lindy dividía su tiempo entre tales actividades y su propio entrenamiento y, a pesar del tiempo reducido dedicado a ellas, continuó avanzando rápidamente. Finalmente dominó los matices de Thousand Rain Fortress, racionalizando las últimas ineficiencias del arte. Cuando contempló las lecciones que enseñaba el arte, se encontró recordando el consejo que le dio el Elder Zhou hace mucho tiempo durante su examen. La retirada no siempre es cobardía,
pero puede convertirse en ella si se confía demasiado en ella. Piense detenidamente en lo que se puede perder antes de optar por ceder terreno. Ese consejo le había resultado muy útil durante el transcurso de su estancia en la secta exterior, donde se mantuvo firme frente a Juan Da, los secuaces de Kang Xiao, y en la lucha dentro del consejo y más. Y podría volver a impedir la cobardía que se había apoderado de ella cuando se enfrentó al rey de la casa en ese sueño de luna sangrienta, si realmente internalizara esa lección. Tenía que haberlo más en la vida más que en la supervivencia básica, por lo que tenía que haber algunas cosas por las que ella pudiera y debiera arriesgar su vida. Al mismo tiempo, no podía ser inflexible e inflexible todo el tiempo. Pero como le enseñó la fortaleza de los 1000 anillos, las ramas de un árbol e incluso los troncos podían doblarse y balancearse, pero las raíces debían ser inflexibles. Ella sabía que para seguir su camino, solo podía retirarse hasta cierto punto y luego no más. También completó el arte del ojo del adivino curioso, dominando la técnica final, que le permitió observar personas y lugares distantes en charcos de agua. Sin embargo, a diferencia de la fortaleza de los 1000 anillos, las lecciones que aprendió de ella no resonaron en ella. Si bien sabía la importancia de disminuir su ignorancia o permanecer alerta, no le parecía una lección tan fundamental como para querer consagrarla en su dominio. Una lección útil pero no una lección fundamental. Una vez dominadas sus artes, Lindy se dedicó a poner en práctica las lecciones del Elder de la secta Huaen. En preparación para artes más avanzadas, comenzó a refinar los flujos de sus artes actuales, reduciendo la cantidad de canales que necesitaba sintonizar para usarlos. Su cultivo espiritual también se disparó y Lindy sintió que estaba abriéndose paso hasta el escenario de la Fundación Verde. Por primera vez, pudo verse alcanzando la paridad de cultivo con su señor y Mason, al menos por un tiempo, ya que el ascenso al siguiente nivel fue largo y ambos habían alcanzado sus etapas de fundación hace poco tiempo. Incluso sintiendo cierta insatisfacción por su actuación en las montañas, Lindy solo podía pensar que las cosas estaban mejorando. Contacto 2. Bono, el cielo que cayó. El Gran Padre es el primer cielo, cuyas flechas son el relámpago, cuyos cascos son el viento y cuya melena es el cielo azul claro. El segundo cielo es el Starson, quien lideró la mayor cacería de todas. Fue él quien cazó a los dioses y transformó sus huesos en sus armamentos. Fue él quien dio las montañas al pueblo para que las cazara para siempre. El tercer cielo es el primero cuyo nombre no está sellado. El poderoso Balamber, señor del verano, que enfrentó la marea de sangre en el oeste, se volvió loco por los reyes de las tierras bajas. Fue él quien se encontró con la jungla roja en la guerra e hizo cumplir el pacto del mediodía carmesí. El cuarto cielo es el sabio Metok, señor de la primavera, cuya furia es el diluvio y cuya compasión es la lluvia. Fue él cuya sabiduría forjó las estaciones y obligó a la anciana a regresar a sus tierras de siempre invierno cada año. El quinto cielo es Scarlet Serengro, dama de la noche, que trae salud a los bebés y guía la mirada del astuto cazador. Fue ella quien talló la primera máscara y quien susurró los nombres secretos de las estrellas traidoras a la luna. El sexto cielo es Rathbaru, señor de la guerra, quien llevó a la primera hueste del pueblo a la guerra y derrotó a los hijos de los árboles. Gloria a aquel que destrozó los cuernos del señor del ciervo. Gloria a aquel que mantuvo libre al pueblo. El séptimo cielo nunca llegó. Durante muchos siglos, el pueblo había anhelado el surgimiento de un nuevo cielo para terminar la obra de Batu. Los habitantes de las tierras bajas habían seguido adelante, cavando como gusanos en la carne de las montañas para arrancarles el corazón. Los guerreros del pueblo lucharon y, sin embargo, siempre siguieron adelante, se arrastraron, innumerables como la gran marea de langostas. Un año a la vez, un valle a la vez, el pueblo perdió. Llegó entonces, un niño humilde de una tribu derrotada, llevado a la casa de la hermana de su padre. Sin embargo, el niño Ogodei fue audaz, y el camino de un simple cazador no satisfaría la sed de gloria en su corazón. Nacido como guerrero, rápidamente dominó los juegos de los niños y se ganó sus alas. Allí se ganó el favor de Mondor, Khan de la tribu Thunderbearers, que no tenía hijos, y rápidamente ascendió en la estima de los guerreros. Le esperaban muchas pruebas. Los guerreros insatisfechos con el favor del Khan le dieron tareas mortales, y cada una de ellas la conquistó. 2 veces se defendió de emboscadas de colaboradores de otras tribus, buscando su vida.
Pero la primera verdadera señal de gloria llegó en su día de unión. Allí Obodei se negó a aceptar un ser bestia del linaje de la tribu, incluso un potro del linaje de Can Mondor. Reclamó el rito de fundación y se propuso establecer su reclamo. Nadie puede decir qué aventuras y viajes tuvo el joven Can en los picos más altos de las montañas, donde las tormentas del padre arden eternamente. Sin embargo, después de 10 años, mucho después de que se asumiera su muerte, Obodei descendió y sorprendió a un poderoso caballo dragón cuyas escamas brillaban como hielo y cuyo cuerno era el rayo del padre manifestado. Jóvenes guerreros acudieron en masa a Obodei y mujeres jóvenes lucharon por el derecho a desafiar su mano. Una vez más, el joven Can se sintió consternado cuando eligió a Sarnay de los portadores del trueno como su novia, hija de un simple cazador, una muchacha que había conocido en su juventud. Por desgracia, cuando el joven Can partió en su búsqueda matrimonial, ocurrió una tragedia. Los habitantes de las tierras bajas bajo el nombre de Lee llegaron al pico de pastoreo Thunderbearers, buscando la riqueza en su corazón. Allí murieron el Can Mondor, sus guerreros y el gentil Sarnay por igual. Brot era Obodei, a su regreso, y los restos de los portadores del trueno se unieron a él sin pensarlo. En aquel entonces, muchos creían que el joven caería sobre Eli y sería asesinado a su vez, como sucedía a menudo a raíz de tales acontecimientos. Pero no fue así, porque en Obodei parecía que la sabiduría de Metok era fuerte. Así fue como durante 200 años el joven Can se endureció contra la venganza y trabajó para crecer. Cazó bestias poderosas y luchó con poderosos Cans. Fue magnánimo en la victoria, tomando solo la cantidad adecuada y perdonando a los guerreros donde pudo. Y mientras tanto el Can susurraba palabras de venganza y unidad a oídos de las tribus. Él no fue el único hombre o mujer en las montañas que sufrió tal pérdida, y sus palabras resonaron en el pueblo. Cuando llegó el gran Kurultai, demostró ser fuerte a favor del primero y del segundo, y como nubes de tormenta que se acumulaban, los aliados de Obodei crecieron. Se hizo fuerte, más fuerte que todos los Cans excepto los más poderosos, y pronto, tan fuerte como ellos también. El séptimo cielo había llegado, susurraron los guerreros, y el momento de contraatacar estaba cerca. Batu había roto los cuernos del señor del bosque, pero Obodei, señor del relámpago, quemaría sus bosques hasta los cimientos y los expulsaría de las colinas para siempre. Aún así, los más grandes Can resistieron, porque ellos también habían alcanzado el reino de Obodei, aunque cada uno de los tres era viejo y gris y no se hacían ilusiones de elevarse para convertirse en un cielo. Y así, Obodei se sometió a una última prueba. Los parientes asquerosos de los antiguos dioses se habían infiltrado de nuevo en las montañas, llevados por la escoria de las tierras bajas. Allí, uno de los gusanos escamosos del cielo se atrevió a llamarse rey. Y al igual que los estar sonantes que él, Obodei derribó a la bestia y fabricó una armadura de su piel. Por primera vez desde los días de los dioses, más de la mitad del pueblo se reunió bajo un mismo estandarte. Con ofrendas de sangre de dragón, Obodei abrió las bóvedas de Starson y recibió un escondite de sus flechas. Cuando voló el primero, anunció el fin de los días para el maldito Lee y su montaña del loto negro. Allí, la gente purgó las toxinas de los Li de la tierra y quemó sus abominables artesanías hasta los cimientos. Sin embargo, no hubo ningún llamado de los reyes de las tierras bajas. Donde las tribus lucharon juntas, los habitantes de las tierras bajas lucharon solos y murieron solos. Sus lentos soldados y sus decadentes señores no lograron igualar la astucia del Gran Can y, durante un tiempo, pareció que la victoria estaba cerca. Una mentira. Una hermosa mentira. Nadie sabe cómo cayó Obodei, pero cayó. Y los habitantes de las tierras bajas se movieron de rabia. Tal es la historia del cielo que cayó. Y que la caída del cielo no fue más que un preludio del fin del pueblo. A menos, quizás, que llegue un verdadero séptimo cielo. Contacto, 2.